Bienvenidos a Sin Agenda con el apóstol Juan Carlos Seguizábal, un programa diseñado para que personas reales compartan testimonios reales. Aquí hablaremos de temas actuales, procesos y aprendizajes, y de esas experiencias que nos marcan y nos transforman. Este no es un podcast más, es un espacio auténtico y libre, un espacio para conversar sin filtros, sin juicios y sobre todo sin agenda. Esto no es religión, es conversación. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué bueno saludarlos nuevamente a este podcast, programa en este canal, Sin Agenda. Es un tiempo de plática, no es religión, pero con personas que son reales, de carnita y hueso, que han pasado sus procesos, sus dificultades, pero también han visto la bondad de Dios en sus vidas, que tienen testimonios reales, pero le dan siempre el honor y la gloria a Dios, que saben que fue el último que le sacó. Y por eso es este programa. Hemos tenido algún tipo de comentario de personas que han estado hablando de que por qué ciertos personajes, pero recuérdese que Jesús, que es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, jamás hizo acepción de personas y compartió con todo el mundo. Y a esas personas Dios les cambió la vida y nunca quiso que fueran perfectas, sino que en sus procesos maduraran. Hoy, pues es el tiempo de las mujeres. Hoy yo tengo la bendición de conocer a esta mujer por muchos años. Es una mujer que vino sacudida por algunos procesos, pero también en el ámbito profesional es una mujer que ha llegado a alcanzar muchos logros a causa de la profesión, donde hasta el día de hoy se sigue preparando y sacando más maestrías y más doctorados. Con nosotros en Sin Agenda hoy está la doctora Sandra Marina Ciudad Real Aguilar. Bienvenida, gracias, doctora, papá. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bendito Dios, papá. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí en mi casa, porque es mi casa, ¿verdad? Así lo considero. Y pues para mí es un honor y un gusto compartir con las personas que ven este programa, este nuevo emprendimiento que usted ha generado, precisamente para que lo que uno ha vivido, lo que uno ha pasado, pues sirva para otras personas, ¿verdad? Y especialmente de que lo que uno ha vivido tenga un propósito, Claro, ¿verdad? claro. Un propósito para alguien más. Bueno, te graduaste de abogada y notaria. Abogada y notaria, y has sacado varias maestrías y doctorados. Ya, ahorita vamos a ir para eso, pero ¿cómo nació eso? ¿Desde pequeña quisiste hacer esto? ¿Tu papá, tu mamá, en un ambiente familiar? ¿Cuántos eran de aquella familia? ¿Tú eres la única graduada? ¿Cómo nació el hecho de, porque tienes 2 hijos maravillosos y uno de ellos, junto con tu esposo, que también es abogado también? Sí. Entonces, ¿dónde nació la doctora Sandra ser abogada? ¿Cómo fue eso? Porque hay muchos jóvenes, hay muchas familias que están pensando, no sé qué quiere estudiar mi hijo, ¿cuál es alguna señal? ¿Cómo fue eso, Sandra? Pues yo me gradué de bachiller y... ¿En dónde? En el Colegio del Sagrado Corazón. Aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, un colegio solo de señoritas. Ah, sí, es cierto. En esa época, entonces, en esa época tampoco existían universidades privadas que dieran el estudio de Derecho. Entonces, fui a estudiar a la Universidad Pública. A la San Carlos. A la Universidad de San Carlos. Ahí estudié en horario de la noche, ¿verdad? Entonces... ¿Pero tú querías ser abogada? Yo quería ser abogada precisamente por el ejemplo de mi papá. ¿Tu papá? Mi papá es abogado. Él se graduó en el año de 1984. ¿El papá de tu papá no? No. ¿Tu papá fue el primer abogado? Mi papá fue el primer abogado de la familia. Entonces, yo soy muy unida con mi papá. Una relación muy estrecha con él. Nos llevamos ¿Vive todavía el viejito? Vive todavía. Que ahí te deben de estar viendo. Sí. Y él es abogado y él es el que me inspira a estudiar Derecho. Te inspiró. ¿Tu papá te inspiró a estudiar? Mi papá me inspiró. Un papá muy estricto y muy responsable como hijos. Entonces, por ejemplo, a mí me pedía certificaciones de cursos cada fin de semestre para ver si iba bien en la universidad. De la universidad. ¿En ese tiempo trabajabas también o solo estudiabas? Con él. Él tenía su oficina, entonces yo era su secretaria, procuradora, ¿verdad? Todo. Todo con él.
Entonces la relación muy estrecha con él. Wow. Desde que amanecía a las 5 de la mañana salíamos y a las 7 de la mañana ya estábamos en la oficina, muy disciplinado. Eso me ha enseñado a mí también a tener esa disciplina. Ha ejercido una paternidad conmigo en ese aspecto, en el aspecto de enseñarme a trabajar. Claro. Nunca tuve año sabático de que los patojos hoy en día dicen voy a tener un año sabático, no. Él me enseñó a trabajar duro. Desde que empezaste a estudiar la universidad, ¿hiciste los años que son? Sí, yo hice mi carrera en 5 años completos, me gradué de 7 años, porque termina uno la carrera 5 años, luego me casé. Te casaste, ay Dios mío, también que ibas a... También digo, no. Ahí sí que antes, en esa época, uno se casaba joven y conocí a mi esposo en la universidad. Me casé, mi papá me apoyó, él nunca me dijo, no quiero que te cases, porque él me dijo, si te digo que no, vas a agarrar tu cédula y te vas a ir a casar a la mujer. Claro, entonces él fue, además de ser mi padre, fue un buen amigo conmigo. Bueno. Entonces yo tenía mucha confianza de platicar ese tipo de cosas con él. En ese ambiente profesional, no sé si hasta el día de hoy, habían muchas abogadas, había sí. Muchas mujeres ejerciendo. La carrera de la abogacía y del notariado, yo creo que ahorita estamos en un 50-50. ¿Verdad? Sí, es una de las pocas carreras que permite que la mujer también se desarrolle como profesional. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Hice mis prácticas y a los 23 años me gradué de abogada. A los 23 años de abogada. A los 23 años me gradué de abogada. Justo cuando yo me gradúo, entonces me sale la oportunidad de trabajar en el organismo judicial ya como profesional. Y ahí es donde empieza mi carrera profesional dentro del organismo judicial. Bueno, el proceso, gracias a Dios, tuviste la bendición de tener un hogar que te dio. Cuando hablamos de hogar, es un lugar donde hay una calidez de familia. Así es. De papá, de mamá. Así es. Dios te dio la bendición de poder en ese ambiente poder cumplir el propósito, el plan que tenías de graduarte. Te graduaste, comenzaste con el trabajo ya en el organismo judicial y luego después de eso, ¿qué pasó contigo? ¿Qué más hay? O sea, lo que pasa es que no quiero llegar hasta donde estás ahorita, sino ese proceso, porque eso fue en el año 23, no quiero decir cuántos años tenés ahorita, pero han sido algunos añitos donde has sido poco a poco creciendo, no solo madurando como una mujer de Dios, una mujer emocionalmente madura, espiritualmente, sino también profesionalmente. Me imagino que no sé si han habido algunos fracasos, algunas circunstancias donde ha habido una crisis, pero la has superado. ¿Cómo ha sido eso? Fíjese que precisamente por esa disciplina que mi papá me enseñó, nada más me gradué y empecé a estudiar maestrías. Porque la universidad aquí en la San Carlos pues permite ese tipo de estudio, ¿verdad? Hay mucha amplitud para poder estudiar posgrados. Entonces siempre estudiaba algo, terminaba, me metía a otra maestría, la terminaba, empezaba otra maestría, la terminaba. ¿Cuántas maestrías tenés? Tengo 4 maestrías. 4 maestrías. Una que estudié en Salamanca, España, gracias a Dios, es la última. Y tengo 3 doctorados. Entonces, esa disciplina que mi papá puso en mí es el fruto que estoy viendo hoy, ¿verdad? De tener esos estudios que no los miraba como una carga. A ver. Permítame un momento. O sea, me dijiste ahorita que hace un poco en Salamanca sacaste el último doctorado. Una maestría. Maestría. Ahorita. A esta edad, o sea, no estoy hablando nada malo, pues. O sea, a esta edad te pusiste a estudiar sí. con los hijos grandes. Sí. ¿Y por qué? O sea... Porque siempre me ha gustado leer, estudiar y prepararme. Es una carrera que tiene muchas áreas. ¿Prepararte para qué? Fíjese que, por ejemplo, mi papá fue magistrado muchos años en el organismo judicial. Entonces, yo veía que para poder uno ser magistrado y tener una carrera judicial, uno tiene que prepararse, tiene que estudiar, ¿verdad? Porque para poder demostrar que uno tiene cierta competencia y cierta calidad para cumplir con los requisitos. De la posición. Exacto. Como jueces, porque fui muchos años jueza,
también hay una evaluación de desempeño anual. Ok, regresemos aquí un poquito, antes de irnos ahí arriba. Te graduaste, estuviste en el organismo judicial, ¿y en qué momento aplicaste para juez? ¿Uno aplica para juez o cómo? Uno aplica para juez cuando empieza el Código Procesal Penal en vigencia, que es un nuevo sistema que existe en Guatemala, que existía, pues ahora ya está, ya tiene sus añitos. Entonces está la necesidad de más jueces para cubrir esas plazas. Entonces sale la oposición para ser jueza. En esa época, ser jueza no llamaba mucho la atención por el salario. No era un salario muy atractivo. Muy atractivo, ¿verdad? Y en esa época también había mucho abogado litigante y lo que daba plata era ser litigar, ¿verdad? ¿Y tú por qué quisiste ser jueza? Me llamó la atención porque yo ya estaba dentro del organismo judicial. Ya era secretaria de un tribunal. Sale la convocatoria, presento mi papelería y pues nos sometemos a una oposición para ser jueces, ¿verdad? Gracias a Dios gané la oposición y me nombran en Chimaltenango. Esa fue mi primera plaza. ¿Y ibas a Chimaltenango? Y viajaba todos los días a Chimaltenango. Eso fue en el año de 1996. Sí, pues acababa de nacer yo, algo así. ¿Y juez de qué rama? Rama penal. Yo toda la vida trabajé en tribunal de sentencia, rama penal. Fui la primera jueza mujer presidenta de un tribunal, la más joven porque tenía 25 años. Tenía 25 años. Y fue una experiencia maravillosa porque solo ámbito penal. Me ayudaba mucho mi visión era enfocarme en la víctima, porque la víctima requiere un resarcimiento, ¿verdad? Pero también un apoyo a la sociedad por ese tipo de personas que de una u otra manera pues cometen hechos ilícitos y pues hay que resolver su situación, ¿verdad? Doctora Sandra, ¿en qué momento entra Dios en la vida de Sandra? ¿Cómo entra Dios? Pues mis papás fueron católicos e íbamos a misa todos los domingos. A las 7 de la mañana en el colegio Don Bosco, porque ahí estudiaba mi hermano. ¿Vivían por ahí? No, vivíamos en la colonia San Francisco, zona 6 de Niza. Ya. Pero mi hermano estudiaba ahí, entonces mis papás siempre muy católicos. Y nos enseñaron la iglesia católica. Yo la misa se la puedo recitar de memoria, sí, porque también, me la sé. Yo también. Me la sé, pero es precisamente por ese hábito que teníamos de ir todos los domingos. Semana Santa nos íbamos a Antigua a ver procesiones. Luego, pues mi esposo es de cuna evangélica y él pues... ¿Tu esposo es de cuna evangélica? ¿Con ese cómo hicieron? Sí, el amor. El amor. Entonces, luego, pues en un proceso, precisamente cuando mi papá estaba optando para ser magistrado, conocemos a un pastor de una iglesia evangélica y él nos da seguimiento en ese proceso. Yo no estaba participando, sino que era mi papá. Pero entonces empezamos a ir a la iglesia cristiana evangélica de él. Luego viene un proceso a la vida de nosotros, ¿verdad? Un proceso pues muy duro, muy intenso con mi esposo y una persona de aquí de la iglesia, que es la licenciada Beila, pues nos invita a venir aquí a Dios es Bueno. Nosotros íbamos a la otra iglesia, una iglesia muy buena, en donde un maestro pues nos enseñaba la Biblia, pero como Dios todo lo hace perfecto, cuando entramos en ese proceso duro de nuestra vida, llegó un momento que yo caí en una depresión que si no hubiese sido por esa invitación de la licenciada Beila para nosotros, un 31 de diciembre, que era la proclama, en el anterior templo, ella nos invitó a llegar a la proclama. Yo me recuerdo re bien que yo estaba acostada llorando, muy deprimida, y llega mi hijo y me levanta y me dice, no mami, vamos a la iglesia. El 31 de diciembre. 31 de diciembre. Sandra, yo por eso este programa se trata precisamente, no tenemos ningún papel ni para escribir ni nada, simplemente conversar, porque al principio del programa era como los años maravillosos de Sandra. Y qué bueno que Dios te dio ese fundamento de esa vida de tu papá, de tus padres, pero Dios después permite un cierto proceso difícil, sin ir específicamente a qué es el proceso, a no ser que tú quieras tocarlo, pero sin ir precisamente a ese proceso difícil, no en la casa de tus papás, sino en el matrimonio. Fue como un bajón. Tú seguías siendo jueza, pero hubo un
un sacudir. Hubo un sacudir muy fuerte porque, bendito Dios, en mi vida personal, no es vanagloriarme ni ¿Te has una cuidado? falsa modestia. Me he ¿Te cuidado, has he tratado guardado? de hacer bien las cosas. No he tenido yo un conflicto personal muy fuerte, intenso. Gracias a Dios siempre he sido sana, trabajando, una vida normal. Uh-huh. Pero a mi esposo sí. Entonces viene el tema, una situación jurídica muy difícil, muy dura, que incluso él va a la cárcel. Y yo lo digo abiertamente porque yo digo, a mí no me avergüenza lo que yo pasé. Ya. Fue un proceso duro, difícil. Mi esposo estuvo 2 años en la cárcel. Y ese fin de año que yo vine aquí a la iglesia, era el primer fin de año que él estaba detenido en la cárcel. Entonces, un 24 de diciembre él en la cárcel, 31 de diciembre en la cárcel, en donde teníamos una vida plena, una vida bonita, una vida En paz, tranquilo. en paz, tranquilos. Viene este mover y es algo que uno no sabe cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces, cuando sucede todo esto, yo le dije a mis hijos, ustedes por favor dedíquense a estudiar. Yo tengo un compromiso con Dios. Primero, porque yo le tengo que rendir cuentas a Dios de lo que yo voy a hacer como esposa con mi esposo y con ustedes como mamá. Entonces, sí fue una situación un poco dura. Esos 3 meses, a él lo detienen en septiembre. Octubre, noviembre, diciembre fueron los peores meses para nosotros, porque si bien es cierto, teníamos un fundamento de Dios, no lo teníamos como cuando venimos aquí a la iglesia, que aprendimos a manejar ese proceso de otra manera. El proceso seguía. Mi esposo estuvo detenido 2 años, pero gracias a Dios fue aquí en la iglesia. Entonces, el 31 de diciembre venimos a la proclama y fue un antes y un después para nosotros, ¿verdad? Wow. A partir de la proclama que venimos aquí, pues ya no hubo un fin de semana que ya no viniéramos aquí. Sí, yo puedo testificar. Entonces, o íbamos a ver a mi esposo los domingos, luego nos veníamos para acá, o al revés, primero veníamos aquí, luego íbamos allá. Y aquí la iglesia fue nuestra ancla, en donde al principio yo maldecía, yo me quejaba, yo criticaba, iba a ver a mi esposo todos los días con personas que yo misma había condenado. Ahí habían personas condenadas Wow. por mí en el trabajo, pero que aún así tenía que irlo a ver todos los días, porque él estaba aislado, yo le tenía que llevar su comida, todo, ¿verdad? Entonces llega un momento en que uno empieza a quejarse, pero como usted nos ha dicho, ¿verdad? Hay un momento para llorar y desahogarse, pero igual seguir adelante. Uh-huh. Entonces yo no tenía opción de estancarme. Si yo no hubiera venido aquí, no sé qué hubiera sido de mí, de mi familia, ¿verdad? De mi esposo. Bueno, gloria a Dios. Porque aquí es donde aprendimos a quitar queja de la boca, aprendimos a que es un proceso, de que Dios todo lo hace perfecto y que si Dios lo permitió es por algo bueno, porque el propósito de Él es de bien, no de mal. Uh-huh. En el momento que lleguemos al final, vamos a establecer que el propósito es para bien. Definitivamente que mi familia pues cambió totalmente, ¿verdad? Me gustó mucho lo que hablaste, dijiste hace un momento que le hablaste a tus hijos, le dijiste, bueno, yo me encargo de tu papá, ustedes estudien, terminen de lo que están haciendo. ¿Cuántos años tenían los muchachos? ¿Estaban en el proceso de terminar de estudiar su universidad? No, Douglas Emilio estaba en 2º año y Lucía se estaba graduando del colegio, entonces para ellos fue muy duro. Porque Lucía, la idea de ella era que su papá la presentara en la pasarela de la graduación del colegio. Eso ya no se pudo. Yo lo tuve que hacer, pero hablándoles. Y miren, su papá no es ningún asesino, es un proceso con la frente en alto y aferrados a Dios. O sea, venir aquí nos cambió a todos el pensamiento, nos cambió la mentalidad de cómo tomar un proceso. Hay gente que ahorita está pasando situaciones similares. Así es. Dijiste varios pasos. Si tú pudieras aconsejarle algo, porque luego vamos a ir, porque hay como un proceso bonito de Sandra Ciudad Real. Luego viene este momento de un sacudir, y no voy a hablar de una caída, ¿de acuerdo? Sino es un sacudir, pa, 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 pa. Y luego viene un despegar, porque dice que después de un sacudir hay una gloria postrera. Amén. Hay un patrón de Dios. Así es. Y a veces estos sacudires Dios los permite para despertar en nosotros lo que había estado acomodado, dormido, en el sentido de, bueno, voy a la iglesia, pero no es la Sandra Ciudad que conocía a Dios
sin una crisis, sin un sacudir, a Sandra Ciudad Real, que conoce a Dios ahora después de una crisis como esta. Son dos Sandras diferentes. Así. Y en esta crisis, en este tiempo, que para eso se trata Sin Agenda, ¿qué pudieras aconsejarle a hay mujeres, hay hombres, hay hijos? ¿Qué pudieras decirle a la gente en este momento? Sí, bueno, yo pasé ese proceso con mi esposo, que lo primero fue pues que a él lo detienen y va a la cárcel. Inmediatamente muere mi abuela, que vivía conmigo, así inesperadamente dejó de respirar y murió. Y luego cuando sale mi esposo de la cárcel, a mi mamá le da cáncer y le determinan 6 meses de edad. Entonces, es en esos momentos que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Primero la aprehensión de mi esposo, la muerte de mi abuela, el cáncer de mi mamá, un cáncer que ya los médicos dijeron ya no hay nada que hacer. Gracias a Dios, hoy ella está viva. También es fruto del testimonio de las oraciones de aquí del altar. Entonces, todos podemos pasar por procesos inesperados, situaciones que uno ni se imagina que va a vivir, porque yo que me iba a imaginar de vivir cosas tan duras en la vida, de prisión, de muerte, de enfermedad, de cáncer. Y bendito Dios, hoy les puedo decir de que estamos pasando un proceso, pero que Dios ha estado con nosotros. Se vale llorar, se vale gritar, se vale patalear, se vale quejarse, porque es parte del ser humano. Pero luego, inmediatamente tenemos que buscar a Dios, porque es la voluntad de Dios y ante esa voluntad no podemos hacer nada. Simplemente acercarnos a Él, buscarlo a Él, rendirnos a Él. Y yo lo que hice fue venir de madrugada en el templo anterior. Venía de madrugada, venía mi hijo, mi hermana, nos arrodillamos en el altar y ahí le entregaba yo todo. Lloraba cuando veníamos a las alabanzas, ahí me desahogaba, llorando y llorando y llorando. Ahí le entregaba a Dios mis cargas y le decía, renuévame mis fuerzas, que mi fe no falle, que mi fe no falle. Yo sé que en algún momento tú vas a salir, tú vas a sacarnos de este tema. ¿Cuándo? No sabíamos, pero nos aferramos totalmente a Dios. A cada palabra que nuestro papá nos decía, el apóstol Juan Carlos, en el altar, yo la tomaba para mí. Él me hizo madurar y que otras personas aprendan de lo que uno vivió y cómo uno lo pasó. Porque como le decía, a mí no me da pena hablar sobre esos temas porque yo sé que hay muchas personas que necesitan oír cómo yo lo pasé y que necesitan saber cómo es que de alguna manera pueden superar una situación. Sí, porque hay gente que le avergüenza a esta situación. Sí, a mí no me da vergüenza, porque gracias a Dios, Dios nos lavó la cara. ¿Y crees que a tu esposo lo tendríamos aquí contando también eso? Sí, sí, totalmente, porque nosotros sabemos que Dios lo permitió y en esta casa aprendimos a que todo es un proceso y que ese proceso es para bien. Amén. Porque Dios no es un Dios malo, pues. No. Dios permite procesos, pero todo al final es para bien. Tengo una duda y tal vez me voy a meter, no a clavos, pues, porque al final y al cabo estamos conversando, pero dijiste, bueno, nací muy en lo católico y ahora pues estoy en este lado. No es la religión, sino es la relación. Así es. ¿De acuerdo? No es religión, sino relación. Así es. ¿Ese proceso cómo fue, Miguel? Mire, es un proceso que al principio me gustó, porque siempre me ha gustado leer la Biblia, aprender, y uno como abogado quiere como que un fundamento, ¿verdad? Es que a ustedes les gusta leer increíblemente, ¿va? Entonces uno como abogado, lo primero como que un fundamento. ¿Dónde está la Biblia, verdad? ¿Dónde está? Entonces íbamos a ese lugar, pero como nosotros no llegamos con un proceso, como venir aquí. Claro. Entonces era eso está bueno. Ir y pasarla bien con los hermanos de la iglesia. Eso está bueno. Y tal vez va a sonar feo y no lo digo con una falta de respeto, como una especie de, como un club social. Sí, pues, o sea, iban... Como ir a no había una necesidad de algo más. Exactamente. Luego, cuando llegamos aquí, entonces es otra perspectiva, otra visión. Porque aquí sí venimos con una gran necesidad, ¿verdad? Entonces, aquí es donde pasamos el proceso. Y yo a veces me entero que se van personas de la iglesia y yo les digo, ese es el problema cuando vemos a la iglesia como que si fuera un club social. Claro. Aquí no es un club social. Aquí venimos a tener una relación con Dios.
paso a paso. Por la misma necesidad incluso. Bueno, Sandra, yo quiero agradecerte porque sé que eres una mujer muy ocupada. Hoy por hoy, ¿qué hace Sandra Ciudad Real? Pues soy magistrada de sala de apelaciones. No cómo llegaste, sino qué pasos hay para llegar a ser magistrada? Sí, primero uno tiene que documentar un currículum, o sea, una hoja de vida que respalde lo que pide una comisión de postulación. Llenar requisitos. Llenar requisitos. Entonces, como mi papá fue magistrado muchos años, yo siempre dije, yo no me voy a postular hasta que no se jubile, por honrar a mi papá. Claro, qué bonito principio. Por honrar a mi papá y a mi esposo. Entonces, luego él ya se jubila, entonces ya surge en mi mente presentar mi papelería. Preparo mi papelería, gracias a Dios, pues cumplía con todos los requisitos. Obviamente ya son muchos años de ejercicio profesional y me he dedicado a estudiar durante todo ese tiempo, pero yo lo primero que hice fue preparar mi expediente y traérselo a usted, ¿verdad? Oramos porque era por eso. un plan que yo tenía en mi vida y yo le dije a Dios, si esto es tu voluntad, que sea como tú quieres, ¿verdad? Entonces yo presenté mi papelería, primero oramos con usted porque yo sé de que los planes tienen que ser encaminados a un propósito y a una visión de Dios. Y eso únicamente se logra bajo una cobertura, bajo un manto. Usted es mi Padre espiritual y usted sabe que yo no hago nada si no es bajo esa cobertura y sabiendo que eso me va a dar paz. Amén. Y yo digo, si Dios me puso aquí, es porque Dios tiene un propósito para mí. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Seguramente más adelante vamos a tener al doctor aquí, también con nosotros, a tu esposo, el doctor Douglas, también testificando aquí Sin Agenda por lo que Dios ha procesado. En pocas palabras, ¿crees que eres una mujer de éxito? Soy una mujer de éxito y bendecida. Ah, bonito. Porque una cosa es el éxito y otra cosa es la bendición que Dios le da a uno, ¿verdad? Porque el éxito uno lo puede lograr estudiando, sacando maestrías. ¿Que lo has logrado? Que lo he logrado. Gracias a Dios puedo decir que soy una mujer exitosa en el ámbito profesional y sé que Dios me va a dar más. Así sea. Sé que Dios me va a dar más porque Dios tiene propósitos buenos. Pero más que eso, más que un título, más que una maestría, más que un doctorado, soy una mujer bendecida porque Dios ha estado conmigo a pesar de los procesos duros como hemos pasado. Tengo una familia maravillosa, tengo un esposo que busca de Dios, mis hijos están aquí, tienen unas parejas que buscan de Dios, sirven de Dios y para mí eso es... ¿Estás plena? La plenitud que uno como mujer puede tener, ¿verdad? El éxito, pero a la vez la bendición de Dios. Bueno, con esas palabras se despide la doctora Sandra Marina, Ciudad Real Aguilar, ¿verdad? Aguilar. Así es. Gracias por tu tiempo. No, gracias, sé que estás muy... Hoy, esto va a pasar este viernes, pero hoy es el Día de los Abogados. Hoy es el Día del Abogado aquí en Guatemala. Hoy es el día. Felicidades. Muchas felicidades, gracias. señores abogados. Y a usted que está en casa, pues esto es Sin Agenda. Me gustó mucho conversar con ella porque parecía ser que iba como para arriba pero Dios en esa bondad nos permite a todos pues un cierto sacudir para estar mejor. Así es. Y tanto hombres como mujeres pasamos estos procesos. Hoy pues presentamos a una mujer de éxito, pero sobre todo bendecida. Mujeres de éxito, pero sobre todo bendecidas. Así se podría llamar el programa, mujeres de éxito, pero sobre bendecidas. Gracias por venir. Nosotros continuamos con más de Sin Agenda. Esperamos que esté pendiente de todo lo que Dios está haciendo en Dios es Bueno. Lo esperamos en casa. Recuérdese que aquí conversamos, no es religión. Bendiciones para todos. Así como no podemos comprender la grandeza del firmamento o cómo el mar se contiene en sus límites, así tampoco podemos comprender a su Creador. Lo inexplicable de Dios, del apóstol Juan Carlos Seguizábal. Es un libro que nos lleva a un viaje para descubrir el poder sobrenatural de Dios y cómo está disponible para nosotros.
Adquiérelo ahora mismo.